Bien, comenzamos. La materia, como les hablé ayer, esta es la materia. Comenzamos con el programa de la materia para que estén enterados. El primer tema que lo vamos a ver hoy trata sobre definición de la geología. Algo de lo que vemos de las preguntas que les hice ayer, división de la geología y sus relaciones con ciencias afines, que es la gravedad. Una cosa es la gravedad de la Tierra y otra cosa es la gravedad que veo yo en ustedes para que me pasen la materia, ¿no? Y empecé a echar vaina desde temprano. ¿Qué vaina con el profe? Isostasia, ya vamos a ver qué es eso. Composición esquemática del globo terrestre y la corteza terrestre, generalidades, geología e ingeniería. Eso es el tema que vamos a ver hoy. Pero la materia también tiene un segundo tema que trata sobre el origen del universo, la deriva continental, la tectónica de placas, corrientes de convección, puntos calientes, la sismología, o sea, la de los terremotos, las ondas sísmicas, transmisión y el tiempo geológico, que no es el mismo del tiempo de los humanos. Los minerales, viene un tema dedicado a los minerales. ¿Por qué los minerales? Porque los minerales definen mucho el comportamiento de las rocas. Después vemos en detalle eso. Empieza definición, origen, propiedades físicas de de los minerales, ocurrencia y clasificación de los minerales, minerales más comunes en las rocas, minerales indeseables en obras de ingeniería. Después, las rocas en el planeta Tierra son de tres tipos. Y se está comprobando que en Marte, que es donde mandan muchas naves de acá para allá, han mandado análisis que han hecho las rocas donde se posan las naves y se están encontrando que rocas allá son parecidísimas a las que hay acá. Entonces, son de dos tipos. Unas son las rocas ígneas. Después vienen rocas sedimentarias, después vienen las rocas metamórficas. Son los tres tipos de rocas que existen en todo el planeta Tierra, aquí y en Pekín y en Moscú y en todos lados. Ígneas, sedimentarias, metamórficas. Después vamos a ver un tema para cada una de ellas para ver qué responsabilidad tienen en la ingeniería civil. Después viene un tema que se llama la meteorización de las rocas, que es la descomposición. Yo lo que les decía yo ayer, los que estuvieron presentes, que era roca cuando se descomponía, daba lugar al suelo. Pues esos procesos, y eso se llama oficialmente la meteorización, que es la descomposición de las rocas. Entonces hay que ver un tema de eso para saber por qué la roca, como roca como tal, se comporta de una manera y cuando está toda podrida se comporta de otra manera. Después viene el tema de la geología estructural. En principio, ahorita para hoy es un poquito complicado decirles eso, pero es lo que tiene que ver con las fallas geológicas que ustedes han oído hablar mucho. Después entramos en detalle eso. Las fracturas de las rocas, toca eso. Tipos de fracturas de las rocas. Ese tema toca esas cosas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una roca que no tenga ninguna fractura para que soporte un puentecito a una roca que esté totalmente fracturada para que soporte el mismo puente. No es lo mismo. Entonces aquí toca este tema toca eso. Y después tenemos la interpretación geológica de mapas topográficos. Ustedes, creo que la gran mayoría está viendo o va a empezar a ver topografía, la materia topografía. Este, cuando llegue ese tema les explico y los que no hayan visto mucho la materia, pues tendré que explicarle yo cosas de topografía para que entendamos este tema. Y después viene algo que se llama geomorfología, que es una ciencia vecina, amiga de la geología, que estudia todos los deslizamientos, los hundimientos, las socavaciones, todos esos problemas que afectan todas las obras de ingeniería. Eso vamos a verlo un poquito dentro de este tema. Y por último, la geología aplicada a obras de ingeniería. Todos esos son, ese es el tema, esa es la materia.
Y o sea, ahora tengo 10.000 seguidores. 500 son de verdad y el otro que 9.500 son orgánicos. Alguien está hablando ahí y me está interrumpiendo la clase. Yo le soy sincero, yo lo que hago es, ahí me escribió, bueno, me escribe a mí porque de una u otra forma que uno habla en la radio, pero es que yo veo Perdón, perdón, me están homogeneidad, interrumpiendo la clase, me están interrumpiendo la clase. Están o la vida, temas o que la no son de vaina la de clase. homogenea la vaina, que te dé plus, que te dé plus. Yo le había comprado pasteles, pero este se lo cogió. Fino, está todo, yo. Que yo le había comprado pasteles, Aló, ahora sí me están escuchando. sí, profe. Aló, aló. Alguien que me escuche. Sí, profesor. Sí, profe, sí se escucha. Usted estaba también escuchando que estaban interrumpiendo la clase. Sí. Bueno, yo lo silencié. Ese es Nicolás, pero no me escucha. No me escuchaba cuando le decía que no me interrumpiera la clase. Bien, comenzamos. La geología. Yo siempre le dije ayer que les iba a hacer muchas preguntas en clase, ¿no? Entonces, la geología es una ciencia. Es una ciencia. Había un poco de curiosos, la mayoría hombres, de las cosas que pasaban en la Tierra por allá por la Edad Media y empezaban a tratar de encontrar explicaciones a los fenómenos que pasaban dentro de la superficie terrestre. Y empezaron, algunos le daban explicaciones acerca de Dios o los dioses. Otros ya empezaban a encontrarle explicaciones del, bueno, no, esto no es divino, esto es lo que está pasando aquí, vamos a estudiarlo. Y empezaron y así como comenzaron las ideas sobre lo que sería la futura geología. Poco a poco fue enriqueciéndose de conocimientos de los curiosos eso, hasta que un buen día fue aceptada la geología como una ciencia. Todo lo que tiene que ver con origen, desarrollo, componentes y dinámica actual del planeta Tierra estudia la geología. La geología. Esa geología, para entender mucho de los fenómenos que explica dentro de la Tierra, tiene que hacer uso de conocimientos de ciencias vecinas, de otras ciencias. Y en este caso, tal como está expuesto aquí, que creo que está un poquito borroso. Bueno, les quería decir, para que sepan todos, en todos los semestres anteriores que hemos dado esta materia, por este medio de Internet, siempre ha habido una persona de ustedes, un bachiller, que se presta para venir a mi casa y obtener las grabaciones de la clase para después pasárselas a todos ustedes y tengan cómo estudiar para el examen. Así que vayan pensando cuál de ustedes es el que se presta en este semestre para venir a mi casa a llevarse las grabaciones. ¿Ok? Esta grabación está un poquito fea, un poquito que se ve poco. Cuando después que termine la clase yo me voy a poner a darle más contraste a esto para que las grabaciones cuando se las lleven sean mejor y las puedan comprender. Pero aquí entonces es la relación de la geología con las ciencias vecinas. Este, que ella necesita datos de esa ciencia para poder encontrar explicaciones. Por ejemplo, la física. Aquí vemos la física. La física, la geología necesita de la física para entender la gravedad, que vamos a explicar creo que en este mismo tema, para explicar la gravedad, como algunas de las cosas de la física. Y aquí creo que dice química, creo, química. Pues la química tiene que ver mucho con la descomposición de las rocas, con la putrefacción de las rocas. Entonces necesita utilizar fórmulas químicas para poder entender algunas cosas que están empezando. Esta matemática aquí, la matemática, sobre todo en ingeniería, que necesita, por ejemplo, cuando va a hacer un corte en una montaña, en una ladera para hacer una carretera,
necesita estar seguro que ese corte que queda hecho no se le vaya a caer. Entonces, de acuerdo al tipo de roca que hay ahí y de acuerdo a las fracturas que tenga, la densidad de las fracturas, la orientación de las fracturas, hace cálculos matemáticos para saber la inclinación exacta que le va a meter a ese corte para que el material no se le caiga. ¿Ve? Por eso acude a la matemática. Bueno, y aquí hay esto en ciencias vecinas. Y estos son divisiones de la geología. Divisiones de la geología que son especialidades. El que se va a graduar de geólogo, que acuérdense que en la facultad está la carrera de ingeniería geológica y esos estudian a profundidad esta materia, mucha profundidad. Es más, hay una materia que se llama geofísica, otra geoquímica, otra mineralogía, otra petrografía, como materias en esa carrera, que son ya y después cuando se gradúan los que quieren agarrar especializarse, se especializan en eso. Pero tanto ha desarrollado la geología como ciencia que ha dado lugar a especialidades. Les vuelvo a repetir lo que le dije ayer, que ustedes tienen todo el permiso del mundo para interrumpirme y hacerme preguntas de acuerdo a todas las cosas que yo esté explicando en el momento. Para nada me molesta, para que sepan. Y es necesario que las hagan para que ustedes comprendan mejor. ¿Ok? Son libres de hacerme preguntas. Bueno, y esto tiene que ver con la gravedad, que tiene que ver con la física. Póngale que esto está bastante difuso. Tengo que acomodarlo. Este, pero esto estaba bien acomodado. No sé qué le pasó a la computadora que ahorita que abrí para darles la clase, aparecieron esas imágenes todas difusas. Algo debe haber pasado. Pues estaban totalmente nítidas. Este es el planeta Tierra, nos imaginamos. Él ejerce atracción sobre todo cuerpo que está en ella. En la que está aquí ejerce atracción, busca llevarla para el centro. Por eso es que uno tiene tanto peso. Mientras más masa tenga el cuerpo de uno, más pesa. Las gordiflones y las gordiflonas, pues pesan bastante porque la gravedad en el planeta Tierra los atrae con más fuerza hacia el interior y desde el interior se ejerce como una especie, hace las funciones como de una especie de imán, como una especie de imán para que todo lo que esté desde el núcleo de la Tierra, hasta todas las capas que están aquí, después estamos en la superficie, después la atmósfera, todo eso es atraído hacia el centro de la Tierra, esa es la gravedad. Si no existiera la gravedad, nosotros no existiéramos tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos oxígeno, todos, y el oxígeno está en la atmósfera. Si no existiera la gravedad, no existiera la atmósfera, porque todo el oxígeno se hubiera escapado al espacio exterior y no existiera en la atmósfera y nosotros no podíamos respirar ese oxígeno y no existiéramos. Las capas de la atmósfera también son contenidas ahí donde están porque son atraídas hacia el centro de la Tierra y entonces permite que esas capas se encuentren ahí y los gases que están dentro de la atmósfera no se escapen al espacio exterior y entonces permiten la vida. Sin embargo, la gravedad, esa es la parte positiva. La parte negativa, que la gravedad, gracias a la gravedad ocurren los deslizamientos y hundimientos en las torres de alta tensión eléctrica o en las pequeñas represas o en los conjuntos de viviendas. Todas esas cosas ocurren ahí. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Campo Claro, esa organización aquí hay aquí en Mérida. En la parte trasera hay una ladera montañosa de Campo Claro y con frecuencia ocurren deslizamientos. El material se desprende de la parte alta de las laderas y se va hacia las partes bajas por la gravedad. De no existir la gravedad, por más que estuviera fracturado, eso no se desprendiera hacia abajo. Es la razón por la cual los astronautas que están en la estación experimental fuera de la atmósfera ya no están bajo la influencia de la gravedad del planeta Tierra, por lo tanto ellos no son atraídos a la Tierra y se mantienen siempre flotando, flotando. Y han visto ustedes videos, pues yo también los he visto, de que por ejemplo allá en el espacio exterior donde están dentro de la nave, sacan agua y el agua no escurre hacia el piso,
de la nave se queda flotando en el espacio porque ya no hay gravedad, no hay gravedad. ¿Eh? Y la gravedad es la que hace que a nosotros los seres humanos nos funcione la circulación de la sangre por todo el cuerpo y nos permita la vida, y nos permita la vida. O sea, pero la gravedad en geología tiene su razón de ser en los fenómenos que ocurren, como los deslizamientos y hundimientos, etcétera. Bien, ¿qué es la isostasia? Se conoce como isostasia la condición en el equilibrio que se presenta en la superficie terrestre. Superficie terrestre es donde vivimos los seres humanos, que es la capa más externa. La Tierra, que la vamos a ver ahorita más adelante, está compuesta por diferentes capas, desde el centro de la Tierra, que es el núcleo, hasta donde nosotros pisamos y vivimos. Entonces tiene varias capas. Y el equilibrio que se presenta en la superficie terrestre dentro y densidad de sus partes. Este comprende, bueno, se los explico yo. Tampoco, ustedes no leen, no logran leer aquí, yo tampoco logro leer. Me comprometo que eso les voy a dar más. Yo les contraste para que se ve mejor. Bien. Esta es la superficie terrestre. Aquí vive Nicolás, aquí vive Miguel y aquí vive el malandro, el profe Carrero. ¿Ok? Y se supone que esta sería una montaña y estas son partes más bajas. Esta está más baja y esta está más alta. Y la isostasia, el equilibrio, y esta es la superficie terrestre. El equilibrio que debe existir entre las diferentes masas de la corteza terrestre. Siempre hay una tendencia a restituir el equilibrio. ¿Qué significa eso? Esta, por lo menos, si esta es la parte que es de la montaña, es la parte que está más alta, alta. Y por la gravedad, que lo que ya le expliqué ahorita, ocurre erosión aquí y el material que se erosiona aquí se va yendo para abajo, se va yendo para abajo y va cayendo aquí, va cayendo aquí. Como este que va cayendo acá, el material de acá va cayendo aquí, se va rellenando y se va rellenando, entonces va subiendo en superficie hasta que se iguala con esta, hasta que se iguala con esta. En ese momento hay un desequilibrio porque el equilibrio anterior era esta conformación, esta montaña alta y esta planicie baja. Pero como se rellenó que se erosionó esta, se rellenó esta, entonces pasan a estar todos en la misma superficie, a estar todos en la misma superficie y eso se produce un desequilibrio. Y como esta recibió material de acá, que fue lo que hizo que se rellenara, pasó a tener más peso, más peso. Como tiene más peso porque se le montonó el material que venía de acá, el material que se desprendió de acá y fue para acá, quiere decir que entonces esta masa pasó a tener menos peso porque le mandó material para acá. Menos peso, esta más peso, esta menos peso, pero en principio estuvieron un momento dado que estaban todos iguales. Pero como pasó a tener más peso esta posteriormente hablo de tiempos geológicos que en la vida humana se traduce en miles y hasta millones de años, que no es lo mismo que 100 años de la vida de un ser humano. En geología se habla de miles y millones de años, es el tiempo en que se cronometra la cuestión en geología, muy diferente a la como se cronometra la vida de un ser humano. Y entonces, con el tiempo geológico, esta, como está más pesada, empieza a hundirse, porque está muy pesada, empieza a hundirse, para volver a restituir el equilibrio de que, ay, esta, como quedó muy liviana, comienza a elevarse. Esta se eleva, esta se hunde y vuelve a restituir el equilibrio de manera que esta vuelve a estar levantada, está hundida y comienza nuevamente el proceso de en que la erosión empieza a trabajar y a aportarle material para acá. Esos movimientos, esas condiciones de que va sucediéndose siempre a lo largo de años geológicos, es lo que se llama la isostasia. La restitución al equilibrio existente. ¿Cuál era el equilibrio existente? Esta, que esté en montaña y esta planicie baja. Entonces, como a la final quedaron todas en la misma superficie, entonces esta se hunde porque está más pesada y esta se eleva porque está más liviana. Se restituye el equilibrio existente, entonces comienza la erosión. La constante tendencia a restituir el equilibrio entre las diferentes masas de la corteza terrestre es lo que se llama la isostasia.
y sustancia. Les vuelvo a repetir, cualquier pregunta me la hace, me interrumpen, no me molesta para nada que me interrumpan. Y estas son las capas de la Tierra, las capas de la Tierra. Genéricamente tenemos tres capas. Digo genéricamente porque hay microcapitas, microcapitas. Los límites entre una capa y otra no son una línea que divide, sino los límites son transicionales, transicionales. Poco a poco va dejando de tener características de esta capa amarilla y va adquiriendo características de esta capa. Y esta capa que está abajo va dejando de tener características de ella en la medida que va hacia arriba y va asimilando condiciones, características de la capa de arriba. Entonces, esas capas de transiciones son las subcapitas que tienen funciones dentro del sistema del planeta Tierra, que ya se las voy a explicar. Volvemos otra vez de que la Tierra tiene genéricamente tres capas. El núcleo, este señor que está aquí de tono más oscuro, núcleo. Esta intermedia se llama el manto, manto, manto de la Tierra. Y por último, que es la más delgadita, que es la amarilla, es la corteza terrestre. La corteza terrestre, y en la superficie de esa corteza es donde vivimos los seres humanos. Y después viene esta capa azul que es la atmósfera. Ya no es una capa física de corteza, de roca, sino de gases. La atmósfera, pero de lo que es la corteza, la parte física del planeta, son tres capas: núcleo, manto, corteza. El núcleo, a su vez, tiene una subdivisión. Si ustedes ven esta parte línea que yo estoy trazando aquí, es un tono más oscuro que esta, pero genéricamente todo hasta el centro de la Tierra es una sola capa. Pero esta subcapita es lo que se denomina el núcleo interno y esto es el núcleo externo. O sea, el núcleo se subdivide en núcleo interno y núcleo externo. Núcleo interno. Cada quien tiene una función distinta y ustedes no lo van a creer. Las cosas que pasan aquí repercuten aquí donde vivimos los seres humanos y es lo que origina los deslizamientos y los volcanes que echan lava y mata a la gente que se les atraviesa. En este sistema de Zoom, que no se paga porque no tengo cómo pagar eso, se va la sesión y tenemos que esperar un tiempo a que yo vuelva a llamar a la sesión y ustedes no se van, no se van, se esperan también y volvemos a iniciar nuevamente. Aquí me está apareciendo un aviso que dice que dentro de 10 minutos se terminará la reunión y se va, pero no se vayan ustedes ni me voy yo, sino que de inmediato llamo una nueva sesión y aparecemos con una sesión. Por lo general en las clases se nos van en 2 sesiones o 3 sesiones, de acuerdo a la extensión del tema. ¿Ok? Por si acaso, si se va, no se vayan, por favor. Bien, sigamos. Las cosas que ocurren aquí repercuten en la superficie donde vive el ser humano con todas las obras de ingeniería que construye, que son los terremotos que acaban con viviendas y, los volcanes que emiten lava en la superficie incandescente que el que se atreve a atravesar se queda todo fundido allí. Son las tres capas de la Tierra. ¿Ok? Originalmente la Tierra no era sólida como estamos ahora, sino era una masa gaseosa que es lo que la gente llama, y ustedes posiblemente han oído hablar del famoso Big Bang. Big Bang, que todavía no está comprobado, pero y entonces como no está científicamente comprobado, todavía es una teoría científica. En las ciencias, lo que no se comprueba no pasa a ser algo comprobado y científico, sino queda como teoría. Todavía sigue siendo una teoría, pero la mayoría de los científicos están de acuerdo con esa teoría que en principio la Tierra era una masa gaseosa, y que la Tierra tiene 4.500 millones de años de que esa gasa gaseosa
comenzó a formarse, pues, creen que era como el tamaño de una metra, así, y fue formándose, a expandirse, expandirse, expandirse a lo que es hoy en día, y se presume que esa masa gaseosa sigue expandiéndose dentro de aquí en nuestro sistema solar. Y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, con el tiempo de hace 4.000 años, 4.500 millones de años para atrás, hasta el día de hoy, que le estoy hablando a ustedes, fue evolucionando, evolucionando y dando lugar a las capas que les acabo de mencionar. De manera que la capa más externa y más delgada, que es la corteza, como, les digo, como era masa gaseosa, incandescente, incandescente, en principio podía tener hasta millones de grados de temperatura. Y fue bajando, y hoy en día el núcleo interno de la Tierra está constituido por, todo el núcleo, el interno y externo, está constituido por masas incandescentes, y se cree que tenga temperaturas de miles de grados, ya no millones, sino miles de grados, 6.000 grados, 7.000 grados. Uy, bueno, pues mandar a la suegra para allá, caracha. Y mm, esa radiación, esas altas temperaturas van bajando a la medida que la temperatura va acercándose a la superficie terrestre. De manera que en este momento la corteza, que es en la que vivimos y es la más delgada, es la única capa que es fría, por eso podemos hacer vida en ella, y sirve como aislante para las altas temperaturas que hay en el interior de la Tierra. Y a lo largo de los miles de millones de años, la Tierra ha evolucionado hasta hoy en día que aparezca esto. ¿Ok? Bueno, la corteza terrestre es la más delgada, ya les dije, no importa cuánto, corteza terrestre tiene 25, 70 kilómetros, corteza continental y la corteza oceánica. Debajo de los océanos, y el suelo de los océanos es corteza. La corteza que está debajo de los océanos, en el fondo, es donde es más delgada, donde es más delgada. Y la corteza terrestre, donde están los sistemas montañosos, como nuestros Andes actualmente, es donde es más gruesa, más gruesa. Donde es más gruesa, como nuestros Andes, el espesor de la corteza fácil pasa de 100 kilómetros, 150, 160, varía de acuerdo, pero anda por eso, entre 100 y 200 kilómetros está el espesor de la corteza terrestre donde están los sistemas montañosos, y donde están la corteza en los océanos es más delgada, que en el Océano Pacífico se ha llegado a detectar un espesor de apenas 5 kilómetros de corteza, y por estos momentos, estos últimos años, a unos barcos de esos científicos que hacen inspecciones y estudios en el fondo de los océanos, han logrado detectar que hay algunos sitios donde no existe corteza, fondo de los océanos, fondo de los océanos. Y eso es peligroso porque como no hay la corteza, que ya le dije que es la capa que sirve de aislante del calor que viene al interior, entonces esos son sitios donde fácilmente aparecen volcanes destructivos. Entonces, esa es la corteza terrestre, que no tiene un espesor uniforme, ¿ok? Y varía de acuerdo a lo que ya les dije. Bueno, yo aquí no logro ver la composición, la composición. No logro ver, la paso, porque les caigo mentira. Aquí logro ver algo de silicio y aluminio. Lo- Creo que es la composición de la corteza terrestre, donde el primero que aparece es el oxígeno, que es el azul, la sílice, aluminio, elementos químicos que contienen. No está bien. Les prometo que en la próxima clase les paso esta imagen, porque no se las puedo pasar hoy, para que se vea mejor y se las explico mejor. Pero son los diferentes elementos que componen la corteza terrestre. ¿Sí? Si el oxígeno cubre casi la mitad de los componentes de las rocas de la corteza terrestre,
quiere decir que el oxígeno juega mucho papel por su gran abundancia que tiene dentro de los procesos de descomposición de la roca. Porque si todo está de acuerdo a la cantidad que tenga, ellos empiezan a trabajar, los elementos químicos empiezan a trabajar. Y si es muy abundante, pues tiene mucha importancia. Ok, la próxima clase les explico mejor esto. Ok. La segunda capa, el manto, que es la capa que está debajo. Está a su vez subdividido en el manto inferior y manto superior. ¿Por qué está subdividido en manto inferior y manto superior? ¿Aló, me están escuchando? ¿Me escucha? ¿Alguien que diga si me escucha? Sí, profe, lo Sí. escucho. No se ha ido la clase entonces. Por eso es que pregunto, porque si no me escuchan es porque la clase se fue y esperamos Sí, sí, y voy para otra, y voy te para otra escucho. sesión. Bueno, el manto superior y manto inferior. Porque este manto superior es la que yo les dije ahorita, minutos antes, que es la parte de transición hacia la corteza, que tiene algo de características de corteza y tiene algo de características de manto. Entonces, los científicos les han dado por llamar manto superior, que es la parte de transición entre el manto y la corteza que está aquí encima. ¿Ok? Y el manto inferior tiene más, se parecen, tiene más características de interactuación con el núcleo y aquí tiene características de interactuación con la corteza. Lo que quiere decir entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, que la composición y comportamiento del manto no es homogéneo en todo su espesor, porque aquí, como interactúa con la corteza, pues responde a esa interactuación, y aquí, como están interactuando con el núcleo, responde a la interactuación con el núcleo que está a altísimas temperaturas, entonces hace que aquí se comporte de una manera y aquí se comporte de otra. Quiero decirles, la lava que sale a la superficie, que el ser humano la llama lava una vez que está en la superficie, que es roca fundida, simple y llanamente roca fundida, que uno cree que es como agua incandescente. No, es roca. Cuando le baja la temperatura, deja de ser líquida y pasa a ser sólida y se convierte en roca, en roca, en roca. Este, la lava esa, que es, lo siento. Creo que la clase de hoy se va a llevar dos sesiones, la que acaba de terminar y la que estamos comenzando. Entonces, eh, quiere decir que los materiales que están en la corteza están sólidos, son rocas. Y a medida que va profundizándose uno, que va yendo hacia el interior de la Tierra, va aumentando la temperatura, porque aquí ya le dije que en el núcleo tiene altísimas temperaturas y que va disminuyendo a medida que va del núcleo hacia la superficie. Eso quiere decir que desde la superficie hacia el interior, en sentido contrario, va aumentando, va aumentando. Eso se llama gradiente térmico. Es el aumento gradual de temperatura a medida que se va profundizando dentro de la Tierra, gradiente térmico. Y cada tantos metros aumenta un grado de temperatura y les dije que tantos porque las rocas, ya le dije ayer que se llaman rocas, ¿no? Porque las rocas no todas son iguales conductoras de calor. Una, unas transmiten el calor muy lentamente y otras muy rápido. Entonces, va aumentando la temperatura de acuerdo al tipo de rocas que estén en los sitios que se está estudiando, pero va aumentando y eso se llama gradiente térmico. Y en la medida que va aumentando la temperatura, las rocas ya no se comportan frías, sólidas, sino comienzan a calentarse, calentarse, y en la medida que van calentándose, ya no se comportan rígidas, sino maleables. Qué decir maleable? Como si fuera plastilina que se pueden doblar, pero siguen permaneciendo sólidas, pero ya se pueden doblar. Eso en el interior del manto, y esta parte del manto superior, las rocas como es de transición entre el manto y la corteza, aquí las rocas siguen sólidas, pero ya se doblan con facilidad, ya no se fracturan. Las que están rígidas y frías en la corteza son las que se fracturan, se rompen.
Y aquí no, ellas se doblan porque las altas temperaturas hacen que se comporten de manera diferente. El manto juega mucho papel con las cosas que nos pasan en la superficie terrestre a los seres humanos. ¿Ok? Bien, esto ya también, otra. Yo no sé qué pasó con la computadora hoy, porque estas imágenes todas estaban totalmente nítidas. Algo me pasó hoy, les pido disculpas. En el día de hoy voy a ponerme a corregir todas esas cosas para que las imágenes que se lleven ustedes grabadas, para que las estudien, ya estén nítidas. Pero por lo menos la imagen se pueda ver y pueda comprender algo. El manto de la Tierra, que es este. Este es el manto de la Tierra. El manto de la Tierra es este. La corteza es esta, mírenla. Esta es la corteza. Y fíjense, esto ya muestra algunas cosas que se está adelantando entre la materia, pero como está en la imagen, en el gráfico, se la tengo que explicar. Aquí esto más rojizo es el núcleo y esto es el manto y esto es la corteza. Muy delgadita. La corteza dentro del planeta Tierra es como la piel de los seres humanos. Es muy delgadita, pero es la que protege de todo lo que está dentro. Esa es la corteza, es como la piel de la Tierra. Por eso los científicos le llaman la epidermis de la Tierra, que es una capa de la piel nuestra. Bien, este, dentro del núcleo que está acá, como a alta temperatura, se producen muchas reacciones termonucleares por altísimas temperaturas. De esas reacciones termonucleares expelen esa energía a altísima temperatura hacia afuera, la expelen, que es esta franja amarilla que vemos aquí, esta columna amarilla. Expelen energía hacia afuera, con toda fuerza y altas temperaturas, que va disminuyendo a medida que se aleja de la fuente original del calor. Disminuye la temperatura, pero logra, ¿cómo se llama? Con las altas temperaturas, logra fundir la roca que está ya sólida aquí y sale a manera de lava en la superficie y esto es un volcán. Estos se denominan halos de energía, producto de las reacciones termonucleares que se dan constantemente en el núcleo. Hay reacciones, son los señores estos los culpables de la aparición de los volcanes, los culpables de las famosas tectónicas de placas que vamos a ver en la próxima clase, los culpables de los terremotos, los culpables de todo lo que acontece y perjudica al ser humano es esta fuente. Desde el interior del núcleo se expelen unos halos de energía. Que ustedes no sé si han sido curiosos en la televisión que pasan a veces videos de en la superficie solar, la superficie del Sol, se expelen unos halos de energía que algunos llegan al planeta Tierra y es cuando a veces causan problemas en las comunicaciones, el internet, la electricidad, todo eso sufre cuando llegan esos halos de energía que son expelidos de la superficie terrestre. Aquí son expelidos del interior de la Tierra. Hay una semejanza de temperatura entre la superficie del Sol, superficie, y el núcleo de la Tierra. Más o menos serán las mismas temperaturas de altas. La superficie del Sol, porque el interior del Sol no se dice que son 6.000 grados de temperatura, sino millones de grados de temperatura tiene el núcleo solar. Núcleo solar son millones. Aquí no hay millones, aquí no hay millones. Pero por lo tanto, el interior del planeta Tierra tiene más o menos las mismas temperaturas y expele halos de energía. Estos son halos de energía, se denominan así, halos de energía, y son constantemente expelidos y son los que originan que salga lava fundida y esto ya es un volcán. Lava fundida y de tanta lava que se amontona va formando esas formas cónicas que se denominan volcanes. Y que en Venezuela en este instante no hay volcanes, pero en Venezuela hubo volcanes en el pasado y pueden volver a haber volcanes en el futuro. En este momento los volcanes más cerca de nosotros están en Colombia. Después en las próximas clases les explico eso. Bien, esos, esos halos de energía, el núcleo, este núcleo.
núcleo. Este es el núcleo interno y el núcleo externo. O sea que el núcleo llega hasta aquí, el manto, y, y creo que este es el manto superior. Ah, no se ve aquí. Yo no sé cómo hacer para explicarles. Les voy a pedir disculpas por eso. Bueno, pero en líneas generales voy a tratar de explicar. Esos halos de energía que son estos que salen y originan los volcanes procedentes del núcleo, y también originan lo que se denominan corrientes de convección en el cuerpo, corrientes de convección. En el cuerpo del manto, producto de eso, porque este halo de energía se formó aquí y aquí tenemos otro, pero puede formarse otro aquí, otro aquí, otro aquí, pueden haber muchos miles halos de energía. Aquí hay dos nada más para ilustrar, pero de la superficie se expelen muchos halos de energía. Entonces, esos halos de energía, en la medida que funcionan, hace que la roca fundida que está dentro del manto se originen corrientes en este sentido que marca las flechas y se llaman corrientes de convección, corrientes de convección. Es lava fundida y se mueven en esos sentidos. Al moverse ellos en ese sentido y como están en contacto con la corteza, entonces tratan de arrastrar la roca sólida de la corteza en sentido de las corrientes de ellos. Y en ese sitio entonces hace que se rompa la corteza, se fractura y origina piezas como si fuera la superficie terrestre fuera un rompecabezas, que las piezas del rompecabezas son los trozos que se rompen producto de la acción de los halos de energía en el roce. En el roce va rompiendo y va formando piezas de rompecabezas en la superficie que se llaman placas tectónicas. Placas tectónicas que en la próxima clase se las explicaré mejor. Entonces, entendamos que el núcleo se prena la energía, originan corrientes de convección y las corrientes de convección inciden en la corteza donde vivimos nosotros, la fractura en muchas piezas y esas piezas se llaman, ¿cómo se llaman? Las placas tectónicas, y se van moviendo, se van moviendo. Quiere decir que donde estamos parados nosotros se está moviendo la corteza, pero la velocidad de movimiento es tan lenta, tan lenta, tan lenta que es en tiempo geológico, no es en tiempo humano. Cuando ocurre un terremoto que uno siente esos movimientos, es porque se ha acumulado mucha energía tratando de moverse esas dos piezas que se han contenido ese movimiento a lo largo de muchos años y por fin ya no puede contener más ese movimiento, se desprende y se origina un terremoto. Te lo explico en la próxima clase. Pero esto ya les está dando la idea de que el interior de la Tierra no es, no es estático, es muy dinámico, se mueve mucho, está en constante movimiento con esas reglas que les acabo de explicar, los halos de energía, las corrientes de convección, todo eso. Y todo ese movimiento permanente de los materiales que están en el interior del planeta es lo que hace que hay zonas de la superficie terrestre donde vive el ser humano que son peligrosas para que vive, y eso es parte de la materia que le vamos a dar hoy para identificar las zonas peligrosas, porque en esas zonas peligrosas o no se debe construir obras de ingeniería o si se construyen tomando en cuenta qué tanto peligro hay para hacer cálculos de manera que esa obra que se construya soporte esos movimientos y no se caiga, ¿ves? Por eso es que la superficie de la corteza no es estable, todo está sujeto a lo que eh, se produzca producto de los movimientos que hay en el interior de la Tierra. La Tierra es como un ser vivo en el interior, constantemente está en movimiento. ¿Ok? No me han hecho preguntas, no me han hecho preguntas. Y estas son las famosas corrientes de convección del manto. Núcleo, el manto, se forman las corrientes de convección por los halos. Mira que hay un halo de energía, que hay otro halo. Ya le dije que pueden haber miles y hasta millones. Simplemente pone un poquito aquí para ilustrar. Y se van formando las corrientes así. Y en la medida que van formando corrientes, fíjese que esta raya negra es la corteza.
Y aquí como se está moviendo esta corriente, pero como se está moviendo para acá, roza con la parte basal de la corteza y entonces de tanto roce y tanto movimiento hace que se fracture la corteza y se formen las placas tectónicas. El núcleo, el núcleo, el núcleo de la Tierra. Esa es la gran fuente de poder, de energía de la Tierra. Es el núcleo. El núcleo en amarillo ni el interno y el núcleo externo. Ahí es donde están las máximas temperaturas del planeta. Miles, se ha calculado hasta de más de 6.000 grados de temperatura. Fíjense, hagamos una comparación. Cuando hierve el agua que ponemos en la cocina, hierve a 100 grados, apenas 100 grados, ya hierve y se evapora el agua. Métele el dedo a esa agua hervida para que vea cómo se charroscan todos los dedos. Apenas a 100 grados. ¿Cómo será a 6.000 grados? Pues todos los elementos sólidos que hay en el planeta Tierra, todos este, en núcleo, en el núcleo por temperatura no tienen por qué estar sólidos, están líquidos porque la altísima temperatura los funde todo. Por eso es que no se ha podido ni se va a poder enviar, así como el ser humano está enviando naves para la Luna y para Marte, no puede enviar naves para el interior de la Tierra porque se la funde, las altas temperaturas se la funden. Por eso es que ha logrado, ahorita acaba de llegar la semana pasada una nave que mandó Estados Unidos a estudiar la superficie solar. Pues la colocó a una distancia tan lejana del Sol, tan lejana del Sol, para que no se funda esa máquina con las temperaturas que es expelida de la superficie del Sol. La tuvo que tocar bien lejos, de manera que esa nave consta de sensores, de aparatos técnicos que logran detectar bien detalle de la superficie en esa lejanía, ¿verdad? Eso está funcionando ahorita, pero no pueden mandar máquinas, naves para la superficie solar porque se funde. Y aquí también el interior no puede. Por eso se puede explorar la Luna y Marte, pero no podemos explorar el interior. Son simplemente como cuando una mujer está preñada que le escanean la barriga y en una pantalla se ve el feto, el niño que está dentro del interior del cuerpo de la mujer. Así, en esas técnicas también están siendo utilizadas para explorar qué hay en el interior, porque no se puede ir para allá, sino utilizando, se colocan aquí en la superficie y manda rayos para acá y esos rayos vuelan a la superficie con la respuesta que es lo que hay aquí y por eso conocemos qué es lo que hay allá. ¿Ok? Bien, el núcleo interno y núcleo externo. El núcleo externo, que es el rojo, es líquido, es totalmente líquido, líquido. No hay nada allí que no se haya fundido, todo está líquido. Y por lo tanto los elementos químicos están interactuando a esas altísimas temperaturas allí y de esa manera expelen los halos de energía. Por ejemplo, este es un halo de energía, otro halo de energía. Aquí sí está poniendo bien como son, mire, halos de energía que son expelidos hacia la superficie. Esos halos de energía, algunos no logran salir con tanta fuerza y tanta energía para que atraviesen toda la corteza y formen volcanes, sino que se logran, de acuerdo a la energía y la fuerza, algunos quedan aquí, otros quedan aquí, otros quedan aquí, otros quedan aquí y otros logran salir. ¿Ok? No son uniformes la misma fuerza todos. Por eso es que se dan cuenta que aquí hay unos más largos y otros más corticos. ¿Ok? Bien, el núcleo externo es líquido, líquido. Y el núcleo interno es sólido, sólido. A pesar de tener temperaturas de fusión, es sólido. Y se cree que es muy rico en hierro. Hierro. Por eso es que es gigantesca más hierro y níquel. Tiene níquel también. Y muchos de esos minerales pesados, como el oro, hay oro por cantidades industriales allá, por cantidades. Lástima que no se puede ir para allá, pero yo me voy para allá y traer oro y hacerme rico allá y no tenga que estarle dando clase a nadie. Este, y la gran fuente del oro está ahí.
Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿por qué se consigue oro en la superficie y los mineros buscan oro aquí en Guayana y todo eso? Ah, porque eso que está aquí, a través de acá, por los halos de energía, manda el oro hacia la superficie. Y manda el hierro, muchas, pero manda un pequeño porcentaje, menos de 1%. El gran grueso de esos materiales pesados están acá. Y el hierro, precisamente, los imanes son diferentes variedades de hierro. Magnetita es una variedad del hierro y la magnetita es un imán. Entonces, funciona un gigantesco imán en el núcleo de la Tierra, que es lo que origina la gravedad, que les expliqué al comenzar la clase. Eso que a uno lo atrae hacia el interior aquí, eso es, forma un gigantesco núcleo, un gigantesco imán aquí, que funciona para todo el cuerpo del planeta Tierra. Entonces, esto es, y usted me dice, profe, pero ¿cómo saben que esto está en el interior? Por los aparatos que ya le dije que mandan. ¿Por qué? Cuando usted siente un temblor, un pequeño terremoto, ustedes todavía no han sentido terremoto fuerte por la edad que tienen. Yo por lo bejuco que estoy ya sí he sentido terremotos fuertes, porque más tiempo atrás han pasado. Y está próximo a pasar un movimiento fuerte aquí en Mérida, ¿oyeron? Puede ser en este momento que estoy hablando con ustedes, pueden ser mañana, una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años, pero ese tiempo que les hablo ahorita para geología no es nada que puede ocurrir. Simplemente ya estamos de acuerdo científicamente de que están dadas las condiciones para que ocurra un terremoto fuerte en Mérida. ¿Cuándo? No sabemos. A lo mejor los nietos suyos también, los nietos de usted también son los que lo van a vivir. No lo sabemos, como puede ocurrir en este instante. Lo de las pocas cosas que la ciencia no ha podido determinar es cuándo exactamente va a ocurrir un terremoto. Y los terremotos los llaman, eso viene más adelante, pero quiero adelantarles aprovechando esta imagen. Cuando son muy leves, que se sienten muy leves, se las ha dado por llamarlas temblores. Y cuando pasa de determinada magnitud hacia arriba, muy fuertes, ya lo llaman terremotos. Pero ambos son los movimientos sísmicos que hay. Entonces, eso es lo que ocurre con el interior. Ahora bien, la litosfera. ¿Qué es la litosfera? Ya va que tengo la secre. La secre es la misma señora que la nombré a ustedes ayer cuando hablé con ustedes, que era la que me da trompadas a mí, que me ayuda mucho aquí. Entonces está viendo, me ayuda mucho aquí con la computadora. Bien, ya se fue, podemos seguir la clase. El, la corteza terrestre, que es la capa más externa, les vuelvo a repetir, el Océano Pacífico está puesto aquí como ilustrativo, y esta es la corteza. La corteza, a su vez, se subdivide en dos capas, el cial y el cima. Ahorita les explico qué significa eso. Y tiene que ver con ingeniería, les participo. Tiene que ver cial y cima. Esas son abreviaciones, esas palabras son abreviaciones del tipo de minerales que contienen las rocas que son predominantes, que sea que abundan mucho dentro de las rocas que están en esa zona. El cial es una palabra compuesta de sílice, el sílice, Al, aluminio. O sea que el sílice y aluminio predominan de las rocas que están más cerca, más cerca y en la superficie terrestre. O sea, en la parte más externa de la corteza abunda mucho el aluminio y el sílice. Y se les digo porque el sílice y el aluminio tienen diferentes comportamientos a tomar en cuenta cuando se vayan a construir las obras de ingeniería, porque el ser humano construye es aquí. Bueno, un poquito aquí cuando construye túneles. Cuando construye túneles, ve aquí. Pero entonces se llama cial porque abundan más esos dos minerales. En la parte basal de abajo de la corteza terrestre, en la segunda capita es cima, o sea que abunda el sílice y el magnesio. Sílice y magnesio. Por eso ponen palabra compuesta el cial y el cima.
O sea, el aluminio ya deja de estar aquí, deja de estar en el cima. Ocurre, por ejemplo, para decirle, el aluminio forma parte del 30% de los minerales de las rocas del CIAL, pero apenas forma parte del 5% o del 2% de las rocas del cima, de la capa del cima. ¿Ok? Y fíjense que hay zonas donde el CIAL no existe. Por ejemplo, aquí, el fondo del océano es cima, cima. Son las zonas donde la corteza terrestre es más delgadita, que le dije yo que han desaparecido en algunos sitios y está en contacto con parte del manto superior. Manto superior. Este CIAL cima y el manto superior es lo que se llama la litósfera. La litósfera como la parte más sólida, la más sólida, más roca, aunque aquí están más calientes y aquí están más frías, pero siguen siendo rocas, rocas calientes, roca fría. Pero lo que es roca, todas esas capas que conforman, que existen rocas, es lo que se llama la litósfera, ¿ok? Que compone parte de la corteza y parte del manto. No me han hecho preguntas hoy, no me han hecho preguntas hoy. Bueno, esto es como un perfil de las capas de la Tierra. Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior y la corteza. Todo esto, manto superior, esta es la capa del manto de aquí para abajo. Todo esto es manto, el superior y el manto. Y aquí y la corteza. Quiere decir que esta parte es la litósfera. Esta es la litósfera. ¿Ya? Porque el manto inferior, como están tan altas las temperaturas que y es líquido, 6.000 grados de temperatura, estas rocas tienden a estar parcialmente fundidas aquí. Y aquí menos fundida, y aquí se comporta como plastilina, ¿ya? Y aquí ya son sólidas y rígidas y se quiebran. Y entonces todo va transicionando, va transicionando. Ahora bien, le dije que eran las capas, las macrocapas de la Tierra, pero que hay unas microcapas. Por ejemplo, aquí hay microcapa. Aquí hay microcapa. En el contacto entre la corteza y el manto hay una microcapita. Aquí hay otra microcapita entre el manto superior y el manto. Aquí hay otra microcapita, muy delgadita, mucho más delgada que la corteza, mucho más delgada. Esas capas existen allí y tienen una función, una función. Déjenme explicarle esa función. Cada vez que veo eso, creo en Dios y me estoy metiendo en la parte de Dios. Yo llego a Dios ahora por la ciencia y no llego por la religión, porque la religión le dice a uno muchas mentiras. La ciencia ha demostrado muchas mentiras que la religión dice. ¿Por qué esas capitas están allí? No es a capricho. Si esas capitas no existieran, no existiéramos nosotros porque el planeta hubiera explotado de tanta expele de altísimas temperaturas por los halos de energía que van a la superficie. Sirven de aislantes de temperatura. Esas capitas sirven aislantes, de manera que garantiza que tengamos la corteza donde vivimos sea una capa fría, podamos hacer vida a los seres humanos. Si no existieran esas capitas de aislantes retiene temperatura y hace que para arriba vaya menos temperatura que la que recibió. Si no, el planeta hubiera explotado ya también. El planeta hubiera explotado. Ahora, ¿por qué llegó a Dios? No están a capricho. ¿Quién las puso ahí? ¿Quién las puso ahí? Voy a ponerles otro dato. Y perdona que me meta en esto, pero es la ciencia. Nuestro sistema solar, nuestro sistema solar, que cuando se creó la Biblia, esa que estudiamos, yo de origen y de formación, todo eso soy católico como ustedes, pero ahora tengo muchas dudas y a muchas cosas las niego ahora. Este, Antes, cuando había un rayo, por ejemplo, un rayo que había tempestad lluviosa y apareció un rayo, le hablo de 3.000 años atrás,
todo el mundo decía, eso es un Dios que está ahí, eso es un Dios. Todo le creaban dioses en base a los fenómenos naturales que ocurrían y que el ser humano, para los conocimientos que tenían en esa época, no podía dar explicación que eso eran fenómenos naturales y entonces alegaba que eso era de origen divino. En esos ambientes fue que se hizo la Biblia, para que sepan, y hay muchas cosas. Por ejemplo, el arca de Noé, que dice la Biblia, eso es mentira, eso no existió, eso es leyenda. Y después se los puedo explicar y bien explicadito, porque científicamente hay como demostrar que eso es mentira. Bien, porque todo era leyenda, como no se le encontraba explicación a eso, eso era lógico, los pocos conocimientos, o no había conocimientos científicos para la época, y cada fenómeno natural, hoy sabemos lo que es un rayo. Un rayo se produce por diferentes descargas eléctricas, las cargas positivas, cargas negativas, que o sea, la ciencia ya encontró, ya se explicó todo. Un rayo es un fenómeno natural y ya se le encontró explicación. No es un Dios. Y cuando se hizo la Biblia, eso era un Dios, por poner esas cosas, ¿ves? Entonces, y yo no estoy de acuerdo ahora con que sigamos cosas de mentalidades y pensamientos que había hace 3000 años, sino las cosas de ahora. O sea, la Biblia tiene que modernizarse y no se moderniza. Y los curas también. Bien, y en base a eso, que había el Big Bang, vuelvo al Big Bang, que esa masa que al principio parecía como una metra o como una pelota de béisbol, no tenía mayor tamaño, dicen los científicos, y fue expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose. Y en tanta expansión entonces fueron formándose sistemas solares como el nuestro, que conforma Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, girando alrededor del planeta Tierra, digo, del Sol. Se terminará en 10 minutos. Ahora sí, cuando se termine la clase, cuando se termine esta sesión, sí se termina la clase. En 10 minutos se va a terminar, por hoy. Bien. Este, em, Se fueron formando los diferentes sistemas solares. Todos esos planetas que les acabo de nombrar, entre los cuales está la Tierra, donde vivimos nosotros, giran alrededor del Sol, que es el que nos da vida y muerte. Vida porque si no existiera el Sol, no se desarrollaran las plantas, no viviéramos nosotros, no, es vida. ¿Y por qué es muerte? Porque cuando la radiación que nos da el Sol hacia nosotros se excede, eso es mortífero, eso es cancerígeno. Por eso hay vida y es muerte. Pero ¿por qué la Tierra está a una distancia del Sol que no es ni tan lejos para que sea un planeta congelado a 400 grados por debajo de cero como está Plutón? O el primer planeta, que es Mercurio, que es el que está más cerca del Sol, que está totalmente incandescente y para allá no podemos ir porque nos quedamos fundidos, ¿verdad? Y la Tierra está en un sitio que ni está tan caliente ni está tan fría y permite la vida humana. Permite la vida humana, permitió que los rayos solares creciera la vegetación, crecen los cultivos agrícolas para que nos alimentemos, todo, todo, todo. Es un capricho que la Tierra esté ahí, no, tiene que haber un origen divino. Por lo tanto, yo creo en Dios, pero creo que la organización de Dios no la conocemos y que esa organización de Dios de las diferentes sectas cristianas, los evangélicos, los mismos católicos, los musulmanes, los chinos, los hindúes, todo eso son el ser humano tratando de dar explicación a Dios y sus organizaciones, y cada quien tiene su forma de interpretar eso. Por eso hay tantas religiones, pero yo pienso que no la conocemos. La verdadera organización de Dios no la conocemos, pero Dios sí existe, porque estas dos cosas que les estoy explicando de la tierra no son al azar, eso no se explicaba al azar. Bien, esto. Cuando ocurre un temblor, ustedes lo han sentido, ve que todo se tambalea, chiquitico. Eso que ustedes sienten que se tambalea y lo tambalean a ustedes también y me tambalean a mí,